Xóchitl Gálvez anda por la vida diciendo, nah, el petróleo ya no, los hidrocarburos ya no. A ver, no marches, ponte a leer. El año pasado, 2023, fue histórico. Todos los periódicos alemanes, franceses, Bloomberg, New York Times, todos sacaron la gran noticia. ExxonMobil ha tenido las ganancias más grandes en su historia. Ganó 55 mil millones de dólares de ganancias, industria petrolera. Total Energies, francesa, ganó 40 mil millones de dólares. Shell, holandesa, 50 mil millones de dólares. Oigan, en este país, los gringos consideran histórico que una empresa privada ganara 55 mil millones de dólares. En 2012, a pesar de la corrupción del PAN y el PRI, Pemex ganaba 70 mil millones de dólares. Fíjense, los gringos consideran histórico que una empresa gane 55 mil. Pemex ganaba 70 mil. Y el año pasado, una empresa pública de un mini país de 5 millones de habitantes, Noruega, Equinor, tuvo ganancias de 133 mil millones de dólares. Casi 3 veces más que ExxonMobil. Y no fue la que más ganó. La que más ganó fue otra empresa pública, Saudi Aramco, que el año pasado ganó 160 mil millones de dólares de ganancias, Ganancias, 3.2 billones de pesos de ganancias. Y todavía no salen con el cuento que el petróleo no es negocio. Miren, si Pemex se vendiera, los primeros que estarían aquí hasta se tropezarían, sería Shell, British Petroleum, Gulf. Miren, con los ojos cerrados nos compran Pemex. Con los ojos cerrados nos compran Comisión Federal de Electricidad. Es un negociazo. La energía no necesita ni siquiera publicidad, no necesita comerciales en la tele que digan, cómprame gasolina, cómprame energía eléctrica, porque son productos de primera necesidad. Ya, es un gran negociazo. En México, cuando gobernaba el corrupto de Vicente Fox, del que formó parte la señora Xóchitl Gálvez, producir un barril de petróleo en México costaba $20. Se estaba vendiendo allá afuera en $100. En $100. Y cuando digo que costaba $20, incluyo la corrupción de los dirigentes de Pemex, del sindicato de Pemex. Costo total. Ganancia, $80 por barril. Bueno, con Fox se estuvieron exportando 2 millones de barriles diarios. Y por cada uno de esos 2 millones ganabas $80, 160 millones de dólares de ganancia. 160 millones de dólares de ganancia. 3,200 millones de pesos cada día que le entraban a este país. 3,200 millones. En 10 días se pagaba todo el presupuesto del Estado de México. Con las ganancias de 10 días, todo el presupuesto total de Ciudad de México, que son los que tienen el presupuesto más grande. Preguntémosles a Xóchitl Gálvez, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, ¿qué hicieron con ese dinero? Porque se quejan del Tren Maya, pero dejaron tirado el tren Toluca-Ciudad de México, porque el gran negocio del neoliberalismo era que presupuestaron ese tren en 30 mil millones de pesos. Se fue Peña Nieto y dejaron una tercera parte del tren y se gastaron el doble, 60 mil millones de pesos, y solo construyeron el doble. ¿Lo está terminando el gobierno de la 4T? Pues sí, pero el gobierno de la 4T tuvo que meterle otros 30 mil millones. Pero si hubieran seguido panistas y priistas, todavía no lo terminarían. Y no costaría 30 mil millones, 180 mil millones. A ver, ¿se acuerdan cómo se pusieron bien perruchis con el aeropuerto de aquí de Texcoco? Uy, no, que el costo. A ver. Ese aeropuerto estaba presupuestado inicialmente en 170 mil millones de pesos. 170 mil millones de pesos. Nos iba a costar 750 mil millones de pesos. 750 mil millones de pesos, datos oficiales del Observatorio del Gasto Público de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto.
Ahora, ¿tuvieron 6 años para construir el aeropuerto, sí o no? Dice que les interesaba mucho. ¿Qué hicieron? Unos cuantos pilotes en un terreno, el peor del mundo, donde se iba a hundir permanentemente. ¿Cuál era el negocio? El mantenimiento. No, pues sí, cualquiera se hace rico si le dan el mantenimiento de ese aeropuerto. Critican el Tren Maya, pero no pudieron. Tren Maya, no existe un tren ni siquiera ni en Alemania ni en Francia. Miren, Alemania de frontera sur con Austria a la frontera norte son 1000 kilómetros. El Tren Maya es de 1800 kilómetros. Y estos idiotas no pudieron ni siquiera construir un tren de 80 kilómetros de aquí a Toluca. No pudieron. Hay 2 aeropuertos nuevos en este país, el Felipe Ángeles, que ya está funcionando, y el de Tulum. Gobierno de la 4T, a pesar de 2 años de pandemia, 2 aeropuertos y ellos no pudieron construir ninguno. Gobierno de la 4T construyó una refinería, ellos en 36 años fueron incapaces de construir una refinería y además dejaron abandonadas las refinerías. Va a entrar, poquito antes de que salga Andrés Manuel, el corredor logístico, con una visión de Estado. Hay problemas de sequía en Panamá. Panamá tiene problemas muy fuertes con el canal de Panamá para mover mercancía del Pacífico al Atlántico. ¿Dónde creen que se va a mover esa mercancía? En México, en el istmo de Tehuantepec, gracias a la modernización del puerto de Salina Cruz, a la modernización de Posalco, a la vía férrea Salina Cruz Posalco, construida por el gobierno de la 4T. Así es que no se hagan. O sea, este PAN y PRI, ya los vimos, no nos dejemos engañar. ¿Qué tenemos que hacer este 2 de junio? Enterrarlos definitivamente. Son antipatriotas, son traidores a la patria.